Bueno, pues vamos a terminar, primero Dios ya, de ver Omnipotencia. Ayer les envié el archivo vía Spreaker, es el único que he subido, no lo he subido a la página, espero que lo hayan podido checar, sobre todo tú, César, que no viniste. Señor Nando. Entonces, no sé si tengan dudas, ¿no? Damos yo creo que un repaso solo de lo último, ¿no? ¿O quieren que repasemos todo lo que es omnipotencia? ¿No? Lo último. Ok. Hablamos acerca de esta paradoja, la paradoja de la piedra, ¿recuerdan? Acerca de si Dios podía o no hacer una roca tan grande que no pudiera mover él mismo. Sí. Y el argumento de los ateos, lo que vimos es que dicen, bueno, si no puede hacer una roca así es porque no es omnipotente, y si no la puede mover es porque no es omnipotente. Por ende, el Dios de la Biblia o el Dios no existe. Ese es el argumento del ateo. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta? Que no puede hacer lo imposible, o sea, que no puede contradecirse. Sí. Exacto. O sea, la omnipotencia, el ateo, o bajo este argumento es una falacia, porque parte de una premisa falsa, que la omnipotencia pues, es hacer todo. Y no, lo que realmente la omnipotencia es que Dios puede hacer todo aquello lo que él desea, lo que su voluntad desea. Ya vimos que Él no puede mentir, Él no puede arrepentirse, Él no puede tentar a alguien, porque Él no puede dejar de ser Dios, porque Él no puede contradecirse. Él no puede hacer un cuadro circular, ni un círculo cuadrado, porque es una ilogicidad. Entonces, la omnipotencia no es hacer todo lo que la mente depravada del hombre puede imaginar, sino es hacer todo lo que Él desea. Y derivado de eso pudimos llegar a la conclusión justamente de que Él puede hacer una roca tan grande que Él mismo se comprometa a no moverla. Y entonces no la movería no por la falta de poder, sino porque Él se comprometió a hacerlo. Moralmente no dejaría de hacerlo. ¿Sí queda claro? Entonces, es ese el punto que debemos de atender. No podemos contestar a un necio conforme a su propia necedad, sino que tenemos que contestar conforme a lo que su necedad merece. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Y empezamos a hablar de las consecuencias de la omnipotencia. La primera que vimos es que debemos de responder con temblor y temor. Ese Dios todopoderoso que puede hacer todo, como dice Cristo, temamos al Dios que puede matar al cuerpo y al alma y llevarlo al infierno, ¿ok? Pero como dice MacArthur, Dios aunque ese poder, ese gran poder puede resultar espantoso, confiemos en que Dios es congruente consigo mismo, es decir, Dios es bueno, Dios es sabio y no lo va a usar para mal. ¿De acuerdo? También eso nos debe de llevar a la adoración o alabanza. Lo vimos con el pueblo de Israel cuando terminaron de pasar o de ver la derrota del pueblo egipcio, el ejército más poderoso del mundo. Simple y sencillamente, ¿qué es eso? Los llevó a la alabanza y a la adoración. Y eso mismo debería de provocar en nosotros alabanza y adoración de nuestra parte. También debe de llevarnos a confianza, a consuelo. El Dios que le prometió lo imposible o lo que parecía imposible a Abraham lo llevó a cabo. Si recordamos cuando hablamos nosotros acerca del Todopoderoso y cómo está asociado justamente con las promesas de la salvación, es porque lo que pareciera imposible para el hombre, Él lo llevaría a cabo, como lo terminó llevando a cabo a través de su Hijo. Y lo vimos como cuando Pablo enumera algunas de las promesas que había cumplido, él habla y destaca el carácter de todopoderoso de Dios. ¿Por qué? No porque alguna de esas promesas lo refiriera como tal, sino que esas promesas cumplidas nos iba a llevar a ver a Dios justamente como ese Dios que puede llevar a cabo todo lo que se había propuesto. Igualmente vimos que esa omnipotencia
nos debe de llevar a pensar que no hay oración que no pueda contestar, no hay nada difícil que no pueda hacer, no hay ninguna necesidad demasiado grande que no pueda suplir, no hay ninguna pasión violenta que no pueda dominar, no hay ninguna tentación demasiado fuerte que no nos pueda librar de ella, ni ninguna aflicción demasiado profunda que Él no nos pueda aliviar. Y en esas palabras estoy citando a A.W. Pink, que cita justamente hablando de la omnipotencia, ese consuelo, esa confianza, esa seguridad que nos debe de dar Él, ¿de acuerdo? Para Él nada es imposible, obviamente conforme a su voluntad. Igualmente nos debe de dar consuelo. Vemos que ese conocimiento de Dios, ese conocerlo a través de sus palabras, de ver sus grandes obras, sus magníficas obras, nos debe de ayudar a tener y encontrar consuelo en Él. Charnock dice, así como la omnipotencia es un océano que no se puede sondear, así los consuelos de éstas son manantiales que no se pueden agotar. Finalmente, ese Dios todopoderoso no se cansa, no se fatiga. Lo leímos en Isaías y vimos cómo Él da ese poder a los hombres. Y si nosotros vemos en Isaías 40 el contexto, vemos cómo ese poder está manifestado en Dios, en cómo cumple sus promesas, y a pesar de la maldad y a pesar del pecado del hombre, Dios lleva el consuelo a ese pueblo, mostrándole todo su poder. Vimos también que debe de ser una confianza y un consuelo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que creó todo es el que lo mantiene. No estamos nosotros confiados en el capitalismo que lo quieren atacar porque contamina. No estamos confiados en el ser humano, estamos confiados en ese Dios que mantiene toda la creación. ¿De acuerdo? Y concluimos con una reflexión de qué tanto limitábamos a Dios en nuestras oraciones. Y no lo estamos hablando desde el punto de vista carismático, de decir, no, bueno, declara todo lo posible. No, evidentemente no es ese punto. Pero si nuestra voluntad está concordada o está aparejada con Dios, si realmente estamos comprometidos con la santidad, si realmente estamos comprometidos con hacer su voluntad, ¿qué tanto estamos dejando de hacer en nuestras oraciones? ¿Sí? Por ejemplo, si Él nos manda perdonar, si Él nos manda amar a nuestras esposas, ¿qué tanto estamos nosotros limitándole al no pedírselo? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tanto estamos diciendo, bueno, pues ya las cosas son así, ya ni modo? No. Realmente, si Dios prometió algo, lo va a cumplir. Si Dios nos ha mandado algo, nos va a ayudar a llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Y uno de esos puntos debemos de tenerlos en cuenta, es que nos ha de moldear a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No va a cumplir nuestras pasiones, no va a cumplir nuestros deseos, sino más bien va a llevar a cabo su voluntad. Y vimos también, no me acuerdo si fue en el estudio pasado, que estamos justamente llamados a conocer a este Dios y a su poder, porque es el que va a actuar en nosotros. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, es que me quedé pensando en lo de, o sea, nosotros oremos o no oremos, se va a hacer siempre la voluntad de Dios. O sea, obviamente nuestras oraciones no van a ayudar ni a cambiar como la voluntad de Dios. Es correcto. Pero oramos para estar como en comunión con Dios. Mira, lo vimos en soberanía y lo vamos a retomar en omnisciencia. Pero, ¿en qué sentido? Porque Dios va a moldear nuestra voluntad. O sea, ¿te acuerdas cuando dice la palabra que Él va a cumplir los anhelos de nuestros corazones cuando nos deleitamos en Él? Porque se van moldeando a la voluntad de Dios. Exactamente. No es que Él vaya a cumplir nuestros caprichos, sino que nos va a moldear a su voluntad, y entonces vamos a ver los deseos, los anhelos de nuestros corazones cumplidos. Es decir, esa oración es un medio que Dios usa, es un medio de gracia en el que nos va a llevar, por ejemplo, si tú pides por la sanación de alguien, por la sanidad de alguien, y en ese caminar, de la mano con el estudio de la palabra, de la mano con el resto de los medios de gracia, eso que tú vas conociendo a través de su palabra, Él en la oración lo va a ir bajando a nuestro corazón. Se sane o no se sane, lo vamos a aceptar, y junto con Cristo vamos a poder decir que se haga tu voluntad. Vamos a ver que también Él va a usar esa oración para sacar de nuestro corazón cosas que están escondidas. ¿Ok? Pero, y es por eso que debemos de moldear nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma a su voluntad, porque entonces vamos a ver que esa voluntad de Dios, que ya está también en nuestros corazones,
a través de todo su poder se va a llevar a cabo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero es cierto que también tú estorbas las oraciones cuando tú quieres hacerlo a tu modo. Ok. Hay algo de cierto. Por ejemplo, Paul Washer pone el ejemplo, ¿no? De un castillo, cómo son las puertas de los castillos, ¿no? Que las puertas de los castillos son grandes en la planta baja, pero para subir son de una sola persona. Y estamos queriendo hacer nuestra voluntad. Él pone el ejemplo de que está la esposa ahí queriendo cambiar al esposo, pero Dios atrás, ¿no? O sea, él pone ese ejemplo de que dice, toda la fuerza está atrás y tú queriendo hacer tu voluntad. No es que nosotros limitemos a Dios. Dios va a hacer su voluntad, ¿ok? Pero ciertamente, ¿cómo queremos que nos moldee? ¿Con agua y barro o con cincel y martillo? ¿Sí? Porque si nosotros en nuestras oraciones, en nuestra vida continua, nos aferramos a querer hacerlo por nuestra forma, créanme, Él va a terminar haciendo su voluntad, por las buenas o por las malas. ¿Qué tanto oramos? Como el Lutero, ¿no? Que él oraba, si no me equivoco, 2-3 horas al día. Y cuando tenía muchas cosas que hacer, oraba 4. ¿Por qué? Porque necesitaba más de Dios. Y entonces, ¿qué tanto nosotros estamos haciendo eso? ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, no es que nosotros podamos resistir a Dios. Nadie puede resistir a Dios. Sino simple y sencillamente lo que sucede es que no nos estamos dejando moldear. ¿Sí? Por las buenas, digamos. ¿Sí? No es que estorbemos a su voluntad. Es que estamos nosotros endureciendo nuestro corazón. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno. Otra consecuencia. Estamos viendo las consecuencias que debemos de derivar de la omnipotencia de Dios. Vimos que es temor y temblor, adoración, alabanza, confianza, consuelo, seguridad y valor. Y es hasta ahí, hasta donde vamos. Otra cosa que debemos de tener en nuestro corazón, o como deberíamos de responder, es con obediencia. Pues si es Víctor, pues lo subimos, ¿no? ¿O bajamos? A ver. ¿Sí? Ahora es Jenny. Ok. Ok, ahorita te abrimos. Sí. La que era nuestra discípula. Vamos a seguir. Ok. Por favor, escúchenme. Vamos a cambiar. Vamos abajo. Entonces, otra de las consecuencias que debe de haber es la obediencia a Dios. ¿Ok? Y en este sentido, vamos a Salmo 2:12. Salmo 2:12. Salmo 2:12. ¿Quieres que la abra? Las llaves están allá arriba en la mesita. Agarra tu lugar. Bueno. Si este es el tamaño que ustedes. Hola, Jenny. Hola, buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Bienvenida. Salmo 2:12. Pásale, siéntate donde quieras. ¿212? No, 2:12. Ah, No, nada más hay 150. sí, cierto. Salmo 2:12.
honrad al Hijo